Palamara Iribarne vs. Chile, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2005. Este caso es clave para entender cómo el Estado chileno, a través de la justicia militar, vulneró los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y la protección judicial al censurar un libro crítico y juzgar a un civil en tribunales militares. A continuación, presentaremos los hechos del caso, la decisión de la Corte y explicaremos cómo se reflejan sus funciones interpretativas y de supervisión. Hablemos de los antecedentes y los hechos del caso. El protagonista de este caso es Alfonso René Palamara Iribarne, un abogado y ex oficial de la Armada de Chile. Luego de su retiro, Palamara comenzó a trabajar en la redacción de un texto académico titulado Ética y Servicio de Inteligencia. Este libro proponía una reflexión crítica sobre el actuar de los servicios de inteligencia y el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas chilenas. Aunque el texto no contenía secretos militares ni información clasificada, el contenido fue considerado incómodo por altos mandos de la Armada, quienes decidieron impedir su publicación. Antes de esto, se exigió a Palamara entregar todos los ejemplares del manuscrito para ser revisados y, como éste se negó, defendiendo su derecho a la libre expresión, fue denunciado ante la justicia militar. En este contexto, Palamara fue procesado por un tribunal naval y posteriormente condenado por los delitos de desobediencia, desacato y publicación de escritos sin autorización. Además, se le ordenó entregar todas las copias del libro, las que fueron incautadas, lo que constituyó un acto de censura previo. Durante todo el proceso judicial, Palamara no tuvo acceso a un tribunal civil ni tampoco a un recurso efectivo para cuestionar la legalidad de su detención y condena. Tras agotar todas las instancias dentro de Chile, recurrió al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, denunciando ante la Comisión Interamericana una serie de violaciones a sus derechos fundamentales. Hablemos de la decisión de la Corte y derechos vulnerados. Después de analizar el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado chileno había incurrido en múltiples violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. En su sentencia, la Corte declaró que se vulneraron los siguientes artículos. Artículo 8.1, relativo al derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial. Artículo 13, sobre la libertad de pensamiento y de expresión. Artículo 25, que garantiza el derecho a la protección judicial efectiva. Artículo 2, que establece la obligación del Estado de adecuar su legislación interna a los estándares de derechos humanos. Y el artículo 1.1, que consagra la obligación general de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte enfatizó que los tribunales militares no pueden ejercer jurisdicción sobre civiles, salvo en situaciones excepcionales y justificadas. En este caso, Palamara ya no era parte de las Fuerzas Armadas, porque lo que el hecho de haber sido juzgado y condenado por tribunales navales constituyó una clara violación al principio del juez natural y al derecho al debido proceso. Por otra parte, la incautación de su libro y la prohibición de su publicación constituyeron una forma de censura previa, expresamente prohibida por el artículo 13 de la Convención. La Corte también observó que el sistema jurídico chileno de ese entonces no ofrecía mecanismos efectivos para proteger al ciudadano frente a abuso de justicia militar, lo cual refleja una deficiencia estructural en el diseño institucional. Funciones de la Corte Interamericana. Este caso ejemplifica con claridad las funciones esenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera sería la función interpretativa. La Corte interpretó el alcance de los derechos reconocidos en la Convención, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho al debido proceso. Sostuvo que el ejercicio de la libertad de expresión intuye el derecho a difundir opiniones e ideas, incluso cuando éstas resultan incómodas o críticas respecto de las instituciones públicas. Además, reforzó
el estándar internacional según el cual la justicia militar debe ser restringida, excepcional y reservada únicamente para casos de delitos militares cometidos por personal activo y nunca para civiles. De este modo, la Corte no solo un caso concreto, sino que estableció criterios interpretativos que hoy son referencia en todo el continente. Hablemos de la segunda, que sería la función de supervisión. Como parte de su sentencia, la Corte ordenó al Estado chileno adoptar una serie de medidas de reparación y no repetición. Entre ellas, la primera sería anular la sentencia dictada contra Palamara, la segunda, eliminar sus antecedentes penales, la tercera, pagar una indemnización económica por daños materiales e inmateriales, la cuarta, reformar el Código de Justicia Militar y la quinta y última, publicar la sentencia de la Corte en medios oficiales para generar conciencia pública y institucional. Estas medidas muestran el rol activo de la Corte en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los Estados. El caso Palamara-Iribarne versus Chile constituye un hito en la jurisprudencia interamericana, ya que gracias a esta sentencia el Estado chileno debió reformar su legislación militar, limitar la competencia de los tribunales castrenses y fortalecer las garantías del debido proceso. También quedó establecido que la libertad de expresión no solo es un derecho individual, sino un pilar fundamental de toda sociedad democrática. Y este caso no solo benefició a una persona, sino que fortaleció el sistema de protección de derechos humanos en Chile y América Latina, reafirmando la importancia de contar con mecanismos internacionales que supervisan al actuar de los estados cuando estos fallan en proteger a sus ciudadanos. Muchas gracias por su atención.